A cada minuto que pasa, esta máquina escupe una funda de móvil. A simple vista es un proceso de fabricación bastante básico, ¿no? Inyección de plástico. De hecho, cada año se fabrican más de 1000 millones de fundas de móviles. Y yo personalmente siempre las vi también como algo un poco aburrido, ¿no? Sin ninguna ciencia ni mucha historia, hasta que conocí a Jordi de Rhinoshield, que me invitó a ver su fábrica y su centro de investigación en Taiwán. Y me volvió a pasar algo muy parecido a lo que me pasó con el superordenador de Mare Nostrum o con los centros de datos de OVH. Detrás de lo que parece rutinario había ingeniería, materiales experimentales y una visión completamente distinta de lo que entendemos por el plástico. Y además esta visita me dio mucho que pensar sobre algo que la verdad me ha volado bastante la cabeza, y es que estamos fabricando las cosas mal. Hoy en día los productos se fabrican rápido, se venden rápido y se tiran rápido. Y el plástico, que en los años 60 era un símbolo de progreso total, hoy en día es uno de los problemas más grandes que tenemos. 400 millones de toneladas de plástico desechadas al año. Pensamos que la mayoría del plástico que producimos se está reciclando, pero la realidad es que la gran parte del plástico acaba en el mar, en los vertederos o dentro de nosotros literalmente. Así que hoy te voy a llevar a Taiwán, a la fábrica de Rhinoshield, para entender cómo se fabrican las fundas y también qué está haciendo esta empresa para intentar cambiar las cosas a su manera. Bueno, pues la historia de Rhinoshield empieza con dos hermanos taiwaneses, Ray y Eric Wang. Ray estudió diseño multimedia digital en la Universidad de Taiwán. Eric, en cambio, se fue por el lado opuesto, doctorado en ciencias de materiales en Cambridge. Mientras que sus compañeros estaban diseñando nuevos recubrimientos para aviones militares o tecnología militar, Eric tenía una idea un poco distinta. ¿Y si aplicó todo esto en un móvil? En su laboratorio trabajaba con superficies de vidrio que debían resistir impactos extremos, rayaduras, presión e incluso temperaturas altísimas. Así que, basándose un poco en toda esa investigación, empezó a desarrollar un material ultra resistente. En 2013 lanzó un Kickstarter, casi como un experimento personal, una lámina protectora de vidrio para móviles que absorbía los golpes como una armadura flexible. Y el proyecto funcionó. Se volvió viral y vendió miles de unidades y, sobre todo, demostró que la gente estaba dispuesta a pagar si la protección realmente era buena. Y a partir de ahí, los dos hermanos unieron fuerzas y nació Rhinoshield, una empresa que está obsesionada con algo que todos damos por hecho, que es la física de las caídas, como vais a ver en este vídeo, pero no solo eso, sino que también tienen un foco muy grande en el tema de la ecología. O sea, de verdad, cuando tú vas ahí y ves todo lo que tienen montado, te das cuenta de que hay incluso un punto de obsesión. Incluso sus empleados hacen excursiones a la playa para limpiar plásticos y botellas como una actividad de empresa. Pero lo más loco es que tienen un proyecto paralelo que es totalmente surrealista. O sea, cuando me lo contaron, yo pensaba que era una broma. Pero bueno, lo interesante de esta empresa es que ellos no simplemente crearon una marca de fundas de móviles y mandaron a fabricar las fundas de plástico, sino que en lugar de eso tienen su propia línea de producción, sus propios moldes, su laboratorio para crear los moldes, su fórmula polimérica secreta, sus laboratorios de testeos y muchas cosas más bastante interesantes que vamos a ver a lo largo de este vídeo. Pero primero lo primero, vamos directos al grano. ¿Cómo se fabrica una funda de móvil? Todo empieza con pellets de plástico, que son estas pequeñas pastillas. Esta es la forma básica del material en el cual se suele almacenar y está pensada para que sea lo más fácil posible de fundir y que ocupe el mínimo espacio posible. Estos pellets, tal y como llegan, necesitan ser secados para que la humedad sea la mínima posible. Si hay pequeñas partículas de agua, cuando el material se calienta, se convierten en vapor, creando burbujas dentro del plástico. A partir de ahí, los pellets van a entrar en una máquina que los empuja a través de un tornillo. Este tornillo está a alta temperatura. ¿Cuánta? Bueno, pues depende del plástico. Normalmente gira entre 160 grados y 320 grados. El plástico se va calentando poco a poco a lo largo del tornillo hasta que llega a la punta, donde está la máxima temperatura. Y a partir de ahí se inyecta directamente dentro de un molde de acero. Este molde está entre 30 y 50 grados. La idea es que el plástico se enfríe lo más rápido posible y que coja la forma final de la pieza que se quiere fabricar. Para mantener la pieza lo más fría posible se utiliza refrigeración líquida. Hay un líquido que pasa muy cerca de la pieza del molde a través de una serie de circuitos de agua, tal y como pasa con un water cooling en un PC, y se lleva todo el calor para mantener una temperatura constante y enfriar el plástico, como decíamos, lo más rápido posible. Una vez el plástico está frío, el molde se abre y unos brazos con ventosas retiran la funda para dejarla caer sobre una cinta transportadora. Y ya está, tenemos una funda de Rhinoshield fabricada. El proceso realmente es así de simple, es muy similar al que vimos en otros productos como por ejemplo los keycaps y bueno, no tiene mucha más ciencia que esta. Aunque bueno, depende. En realidad existen fundas que son un poco más complicadas de fabricar, que tienen más piezas, algunas incluso que llevan estampados y hasta otras de otras marcas que tienen un montón de piezas distintas que se tienen que combinar. En el caso de Rhinoshield, ellos intentan que esto no sea así de ninguna manera, o sea que la funda esté hecha con los mínimos componentes posibles, pero en realidad es mucho más complejo de lo que parece. No es tan fácil hacer una funda que esté hecha en una sola pieza y que sea buena, pero tiene muchísimas otras ventajas de las que os hablaré enseguida. Pero antes de llegar aquí hay otro punto muy
muy clave, y es que la pieza central en toda la fabricación de la funda es el molde de inyección, o sea, la pieza de metal en la que se está inyectando el plástico. El molde es la pieza más cara de todas. A ver, al final es un trozo de acero, no es cara en sí por el material, sino por cómo está hecha. Primero que nada está hecha de acero inoxidable y para hacerla se tiene que trabajar con precisión absoluta. Para eso se usan dos procesos. Primero el CNC, que ya lo conocéis del canal, lo usamos aquí bastante. Esta es una broca controlada por un robot que va tallando el acero y lo va dejando con la forma deseada. El problema que tiene el CNC es que hay ciertos ángulos y ciertas formas muy exactas que no las puedes hacer, no las puedes conseguir de ninguna manera. Y ahí es donde entra el segundo proceso, el EDM. El EDM no corta el metal con una herramienta física, sino con electricidad. Y eso está muy guapo, ¿eh? Lo que usa básicamente es un electrodo de cobre o de grafito, en este caso una pieza de cobre, que tendría la forma que tú quieres reproducir. Ese electrodo se coloca muy cerca de la pieza de acero, a una distancia microscópica, y se le aplica un voltaje muy alto. Entre el electrodo y el acero, como os dije, hay una pequeña separación muy pequeñita donde hay un líquido dieléctrico, muy parecido a lo que usamos para el PCDVI, o sea, un aceite mineral que no conduce la electricidad, y como tenemos esa capita en medio de material aislante, lo que ocurre es que se produce una chispa, una descarga que ioniza el líquido y se forma un canal de plasma, y la temperatura en ese punto exacto alcanza entre 8000 y 12000 grados centígrados. Este calor tan extremo lo que hace directamente es vaporizar el metal. Se hacen miles de descargas eléctricas por segundo, por lo cual cada chispa dura milisegundos, y de esa forma poco a poco se va erosionando el acero hasta conseguir una forma muy exacta. Es la forma más exacta que existe en el mundo de trabajar el metal. O sea, estamos hablando de que podemos hacer piezas que encajan de forma perfecta una dentro de la otra, al punto de que no ves ningún tipo de separación cuando las piezas están montadas una dentro de la otra, como estáis viendo en esta pieza. Así que Rhinoshield como empresa, como podéis ver, tiene varias áreas en las que trabajan, ¿no? Una es de producción, o sea, la parte en la que simplemente se inyecta el plástico. Otra es el diseño y desarrollo del producto, que es donde se modelan estas fundas en 3D y acaban convirtiéndose en moldes de inyección. Pero hay alguna más. Una de las más importantes, que es justamente una de las ventajas competitivas que hace que cada marca de funda sea distinta de la otra, sobre todo algunas marcas más premium como Rhinoshield y no simplemente una funda cualquiera de AliExpress, es la composición polimérica. Las fundas tienen una composición polimérica exacta, o sea, no es un plástico cualquiera genérico que se compra y se utiliza como materia prima, sino que tiene una composición muy concreta que además está patentada. Ellos la llaman Shocksprit y Shocksprit Eco, dependiendo de la variante. Básicamente es un tipo de TPE, pero con una formulación que intenta combinar la elasticidad del caucho con la resistencia del plástico. Porque la idea es que si el móvil se golpea, por un lado no se te quiebre la funda, ni que se te quede marcada, pero tampoco que se transmita de forma directa el golpe al móvil en sí, ¿no? Y esto se consigue de dos maneras. Primero con la topología de la funda, o sea, la forma que tiene la funda, que se utilizan cálculos físicos para saber en qué partes va a tener menos presión, más presión, etc. Y segundo, con el material en sí, la formulación del material. O sea, ese material, qué tan capaz es de absorber los golpes, que esto nos lo dice la elasticidad, y por otra parte, qué tan resistente es a los golpes en sí, o sea, qué tan fácil se quiebra. Esto lo testean de muchas maneras, pero las dos más importantes en cuanto a dureza y maleabilidad son estas dos. Bueno, parece una tontería lo que están haciendo aquí, simplemente están cogiendo una pieza de material como esta, la están estirando todo lo que se puede hasta que se rompe, para ver cuál es el punto en el que se acaba rompiendo. Con esta prueba vemos la flexibilidad del material. Este es un móvil falso, como podéis ver no es un iPhone ni nada por el estilo, pero sí que es una pieza de aluminio que lo simula. Es una pieza que pesa más que el móvil original y se usa para ponerle la funda, lo meten dentro de este tambor y lo dejan caer pues miles de veces hasta que se rompe. Y con esto pues puedes saber cuánto aguanta la funda. Las fundas de ellos más o menos aguantan unas 1000 veces, unas 1000 caídas. Y bueno, estamos viendo otras fundas también que tienen por aquí que se rompen antes. Y aquí estáis viendo otra de las áreas dentro de los departamentos de Rhinoshield, y es el laboratorio de pruebas. Aquí, como estáis viendo, se prueban las fundas, y no solo en cuanto a capacidades mecánicas, sino también en condiciones como frío extremo, calor, etcétera, etcétera. Estoy aquí con Jordi, por cierto, que es responsable de marketing de la marca, ¿no? De España. Para España. Aquí tenemos el laboratorio donde hacemos las pruebas de resistencia de nuestros productos, porque al final lo que queremos es tener un producto de calidad, entonces siempre aseguramos que cada producto tenga la mejor calidad posible. Ok, aquí tenemos tres pruebas distintas, una de ultravioletas, ¿vale? Esta prueba básicamente es de cómo reacciona la funda a la luz solar. O sea, aquí lo que hacen es meter la funda, meterle una exposición ultravioleta tan alta que bueno, sería un poco la que tendría la funda a lo largo de 100 años y bueno, ver si tiene algún efecto sobre el material, etcétera. Y claro, cada vez que hacen una funda nueva o prueban un material nuevo, pues tienen que pasar por este proceso y aprobarlo antes de poder salir al mercado. Y por ese motivo también pues pueden decir, ¿no?, que la funda no se te va a volver amarilla, ¿no?, con el sol. Por otra parte, aquí tenemos otras dos pruebas, una de frío extremo y una de calor extremo con alta humedad.
Aquí, por lo que me comentó, añadieron esta prueba de frío extremo porque había usuarios de la Antártica que se estaban quejando de que tenían problemas para apretar los botones porque estaba demasiado frío. Entonces dijeron, ok, quizás deberíamos tener en cuenta también el ambiente frío. En cuanto al calor y la humedad también, que es algo muy común, que bueno, al final el móvil en el día a día pues sufre este tipo de condiciones. Y aparte de eso, el shock térmico, ¿no? El pasar de una cosa a la otra de forma rápida. Aquí tenemos la funda Gaming Rhino Buff, entonces aquí lo que podemos comprobar es cuántas veces se puede apretar el botón y la prueba esta es hasta 1.000.000 de veces, así que como podéis ver es muy resistente y además no solo eso, sino que también comprobamos la fuerza, el nivel de fuerza para que el feeling del botón sea el mejor posible también. Aquí tenemos la parte de arriba de la botella Aquastan y aquí pues estamos comprobando la durabilidad que tiene el anillo de MagSafe. Y aquí pues tendríamos básicamente nuestra funda Solid Suit y estamos comprobando su resistencia, la durabilidad y la flexibilidad. Esto que estamos viendo aquí, la verdad, es súper interesante porque es un filtro polarizador y lo que me está contando es que aquí efectivamente puedes ver las partes más débiles en las que hay más presión dentro de la funda. Esto es importante sobre todo para las transparentes, ¿no? Donde, bueno, en el molde de inyección, según cómo sea la herramienta en la que se inyecta, se pueden crear tensiones más grandes o más pequeñas en ciertas zonas y a lo mejor zonas donde hay más presión pueden ser más frágiles a la hora de romperse. Entonces aquí lo que hacen es mirar un poco la calidad final de cómo salió ese case y si hay algún problema, hay alguna parte que parece que tiene más presión que otra, pues se tiene que rehacer literalmente el molde porque literalmente son puntos débiles, ¿no? Posibles puntos de fractura. Esta prueba es bastante interesante, ¿vale? Ellos, por ejemplo, tienen este protector de pantalla que se llama Impact 3D, ¿verdad, Jordi? Sí. Vale, pues este protector, a diferencia del típico cristal templado, que sería lo que tenemos aquí, absorbe el golpe y no se quiebra, ¿vale? Porque realmente no es cristal templado, es un polímero, es un plástico. Y un poco el objetivo de esto es que a la gente le gusta mucho el tacto del cristal templado porque es tacto de cristal, por lo cual realmente es como tener directamente la pantalla del iPhone o del móvil que tengas. Pero claro, se rompe, se quiebra y pasa esto. De hecho, en esta prueba, en la que hemos hecho caer una bola de una cierta altura para que tenga X newton de fuerza y tal, podemos ver que los dos cristales se han roto, tanto el de delante como el de detrás. El de detrás simularía el Gorilla Glass del iPhone, ¿no? Sí. Digamos un poco la idea. En este caso, hemos hecho la misma prueba y como podéis ver, pues no se ha roto, sino que ha absorbido el impacto porque no es cristal templado. Pero el material está ingeniado para tener un poco el mismo tacto que tendría. Sí, al final es el tacto como si fuera un cristal templado, pero la diferencia es que este material es muy resistente, es un poco flexible, entonces resiste a los golpes. Y bueno, aquí viene lo que más me llamó la atención de Rhinoshield, ¿vale? Mirad, esto que tengo aquí es una funda circular, ¿vale? Como podéis ver aquí, la funda tiene un texto que pone circular 100% y un número justo aquí en el centro, que como podéis ver en este caso es 1. La idea de Rhinoshield es reciclar fundas. Como os decía antes, se fabrican millones de fundas cada año y esto acaba en vertederos, en el océano, en distintos sitios, incinerado incluso. Bueno, pues un poco aquí la idea que han tenido los hermanos Wang es de crear un producto que se pueda reciclar. El tema es que cuando hablamos de reciclaje no es tan sencillo como simplemente coger este plástico y transformarlo pues en una camiseta o en unas botellas, sino que la idea de ellos es coger las fundas y convertirlas en otras fundas que tengan las mismas características, o sea que no se note ninguna diferencia entre una funda nueva, original y una reciclada. Y aquí un poco el objetivo es no depender tanto de material virgen, o sea, material que nunca fue usado para nada. Y aquí se han encontrado varios problemas. Cada vez que tú fundes el plástico y lo vuelves a inyectar, el calor rompe parte de las cadenas moleculares que le dan las propiedades, lo cual significa que a cada ciclo de reciclaje el material se vuelve un poquito más frágil, menos elástico y menos resistente. Según lo que ponen en la web de Rhinoshield y según sus laboratorios, lo que ellos tienen medido es que a partir de 6 ciclos la funda empieza a perder propiedades, pero la idea sería que estas fundas se puedan reciclar hasta 6 veces. Evidentemente chequeando a cada partida que las propiedades se mantienen, que la funda sigue siendo buena y que, bueno, en general el material está en buen estado, ¿no? Y yo, la verdad, de esto de reciclaje no tenía ni idea, pero me he estado poniendo un poco al día y he entendido que no es tan sencillo como nosotros pensamos. En el mundo de reciclaje hay 3 conceptos clave: recycle, downcycle y upcycle. Si quisiéramos traducir estos términos a español, porque no tiene una traducción oficial, recycle sería reciclar, ¿no? Aquí está claro. Downcycling sería como reciclaje en degradación o reciclaje a menor valor, y upcycling sería un reciclaje a mayor valor o reciclaje con valor añadido. El primero ya lo conocéis, reciclar es volver a fabricar algo a partir de un material que ya ha sido usado. El problema es que, como pasa aquí,
no siempre sale igual de bien. O sea, cuando tú le haces un proceso a este material, pierde un poco de propiedades. Se puede reciclar un número de veces, como pasa aquí, va perdiendo propiedades, y hay un punto en el que realmente se llega a notar. De hecho, el downcycling es lo que pasa la mayoría de veces. Y es que el producto reciclado es peor que el original. Pierde pureza, pierde calidad o pierde propiedades. Y este es uno de los problemas más grandes que existen. Por ejemplo, tenemos que una botella de plástico se convierte en fibra textil para hacer camisetas o moquetas. Esas camisetas se acaban convirtiendo en rellenos de sofás o aislamiento térmico, y a partir de ahí pues ya no se recicla más, o sea, acaba en un vertedero o directamente incinerado. Digamos que cada paso del reciclaje es un escalón hacia abajo en la cadena de valor. El producto inicial vale mucho y el producto final pues prácticamente no tiene valor. El upcycling, por otra parte, es justo lo contrario. Es cuando usas un material reciclado para crear algo de igual o mejor valor que el original. Por ejemplo, convertir unos neumáticos usados en suelas de zapatillas de gama alta, o fabricar muebles de diseño con madera reciclada o aluminio recuperado, o incluso convertir desechos electrónicos en joyas o piezas decorativas. Ahí es donde sube el valor, ¿no? Sería como reutilizar, pero también mejorar. Y todo esto es muy bonito, pero el tema del reciclaje parte de una base que tiene que ser muy clara, y es que el producto sea reciclable en sí. Y ahí es donde entra el gran dilema, la gran hostia de realidad que me he llevado yo hablando con la gente de Rhinoshield. Y es que la mayoría de cosas que producimos en el mundo como humanidad no están pensadas para ser recicladas. Piensa en unas zapatillas. Tienen una suela con varias capas de distintos materiales, como por ejemplo EVA, caucho, poliuretano, y todo esto está pegado con pegamentos industriales. Si quisiéramos reciclar este producto, lo primero sería separar cada material. Y solo eso ya es prácticamente imposible, porque si intentamos reciclar la zapatilla con todos los materiales juntos, pues no podríamos fundirlos. ¿Por qué? Porque cada tipo de plástico tiene su propia temperatura de fusión, su densidad, su estructura química, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando mezclas todos los materiales e intentas fundirlos, ocurre un poco el efecto aceite-agua, ¿no? Empiezan a separarse y crean un material que se quiebra y que no tiene ninguna propiedad útil. Por eso, si tú coges todo el plástico y lo fundes junto, pues lo que tienes es basura derretida, ¿vale? No tienes nada útil. Ahora, ponle que llegamos a separar esa zapatilla en 5 o 6 materiales distintos, los ponemos cada uno en un contenedor distinto para reciclar. Bueno, pues este proceso, además de que no saldría a cuenta porque es lento y muy caro, tampoco conseguiría del todo limpiar la pintura, los restos de pegamento, tintes, basura, todo lo que habría en esa superficie, ¿no?, del material. Y además, aunque consiguieras separar todos los plásticos, no todos los plásticos son interesantes de reciclar. Hay algunos que literalmente habría que tirarlos o habría que llevarlos a un centro muy especializado. Entonces, ¿qué pasa cuando nos dicen que unas zapatillas, por ejemplo, son recicladas? Bueno, pues esto casi nunca significa que se hayan reciclado unas zapatillas viejas. Normalmente lo que está reciclado es el tejido de la zapatilla, o sea, la tela, que está hecha con plástico de botellas recicladas, o la suela lleva un pequeño porcentaje de caucho o espuma reutilizada de otros restos de una fábrica. Lo que se podría llegar a hacer es triturar las zapatillas y utilizarlas como un relleno de un parque, por ejemplo, ¿no? Suelos de gimnasio, pistas deportivas, por lo cual estaríamos hablando de nuevo de downcycling. En un mundo ideal, ¿cómo sería ese proceso de crear productos realmente reciclables? Bueno, pues empezaríamos primero que nada desde el diseño. O sea, en la fase de diseño tendríamos que pensar un producto que sea o monomaterial, o sea, que solo tenga un material, o que si tiene varios materiales porque son necesarios sí o sí, pues haríamos distintas piezas que se puedan separar fácilmente. Por ejemplo, que vayan encajadas, que se puedan de alguna manera desmontar de forma sencilla, sin pegamentos, sin capas intermedias, con imanes o lo que sea. Aparte de eso, cada material debería tener una identificación, o sea, algún tipo de código o algo para saber exactamente qué es y qué se tiene que hacer con él. Y lo ideal sería que volviera a las manos del fabricante, o sea, que el fabricante pueda recuperar los trozos de su producto que creó en su momento y que pueda de alguna forma volver a meterlo dentro del proceso de fabricación. Pero claro, esto es complicado por varias partes, o sea, estamos hablando de que las zapatillas mismamente pues son de muchos materiales. Sí que hay algunas zapatillas como las Crocs que son monomaterial, pero ya veis lo que pasa, ¿no? O sea, lo que nosotros consideramos bueno de forma tradicional, unas Converse, unas Nike, unas Jordan, todo esto ya empezaríamos mal, de serie. Y a partir de ahí, de alguna forma, tendríamos que conseguir que el usuario que compre ese producto lo tire donde toca o se lo devuelva literalmente a la marca que lo ha fabricado. O sea, que te compres una funda de móvil y que cuando no la necesites más, se la devuelvas a Rhinoshield. Bueno, pues Rhinoshield lo que ha hecho ha sido literalmente implementar este sistema. Primero que nada, la funda es monomaterial. O sea, la funda está hecha únicamente de un plástico, por eso lo que os decía al principio, ¿no?, que con una sola inyección ya directamente tendríamos la funda. Y luego la otra pieza interesante es este imán de aquí. ¿Veis esta parte del medio? Se quita súper fácil, no tiene pegamento, no tiene absolutamente nada. De hecho, viene en la caja ya quitada muchas veces y tienes que ponerla tú. Y la idea justamente es esa, o sea, no viene pegada ni nada. Tú dirás, qué cutre, tío. Bueno, puede parecer cutre, pero justamente la idea es esa, que esto llega a la fábrica y ya está. Separado el MagSafe.
Aquí tenemos los imanes y aquí tenemos la funda perfectamente reciclable. Pues este sería un poco el concepto. Quitamos los botones, que bueno, al final son del mismo plástico también. Bueno, esta pieza de aquí que no sé cómo funciona, pero es para poder utilizar el botón de fotografía del iPhone. Y ya lo tenemos. Esta funda en concreto, la que tengo aquí, tiene 2 usos, por eso tiene el número 2 y aquí tiene un QR para ver la trazabilidad, de dónde sale, etc. A ver, esta solución tampoco creo que sea del todo perfecta. La idea es que Rhinoshield a lo largo de Taiwán lo que hace es poner en distintos sitios una serie de contenedores donde tú, cuando ya no uses tu funda, pues la puedes tirar. Tú la tiras ahí dentro y automáticamente pues esto va a la fábrica, se tritura y se vuelve a crear una funda con ese mismo material. Y aquí tendríamos un poco un ejemplo de cómo se implementa este ciclo a través de Rhinoshield, que son una empresa que han conseguido, ¿no?, implementarlo para una línea de producto, aunque ya te digo que depende mucho de que los usuarios realmente devuelvan las fundas. Claro, partamos de la base de que el que compra esta funda en concreto es porque cree en este proyecto, ¿no? La Circular Next es una funda totalmente opaca que ya viene un poco con esa idea detrás, ¿no? Es un material bastante fácil de reciclar. Y aunque realmente los usuarios no devolviesen las fundas, yo creo que para Rhinoshield es un gran sistema porque les permite que, por ejemplo, esta funda es, creo que el 16 Pro Max, pues si sale un iPhone nuevo, ellos pueden de alguna manera también, las que no vendan, volver a utilizarlas, ¿no? Triturarlas y volver a utilizarlas para el modelo nuevo. Me parece una buena idea de aprovechamiento al final. Y me ha dado mucho que pensar el hecho de cómo hemos llegado a este punto, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado en la humanidad para que hoy en día las cosas estén como están? Evidentemente antes de la revolución industrial no pensábamos en reciclar porque no hacía falta. Las cosas se usaban, se reparaban, incluso se heredaban. No teníamos ni tanta ropa, ni tantos electrodomésticos, ni tantas cosas en general, ¿no? Pero cuando se empieza a fabricar en masa, rompemos este ciclo. Creamos cosas que no tienen un plan de destrucción. Y sobre todo ahora con el fast fashion o con el ultra fast fashion, con el consumismo totalmente desmedido, con la cultura del usar y tirar, creo que lo tenemos bastante complicado para realmente conseguir un mundo en el cual la economía circular es real, más allá de proyectos como este. Y ahora mismo pues estamos rodeados constantemente de objetos que son inmortales, o sea que no saben cómo morir. Nosotros los fabricamos, los usamos y los abandonamos y ya está. No hay una forma fácil de volver a darles una vida útil. Si yo soy una marca X que fabrica ropa y la vendo como churros, pues me da igual sinceramente dónde acabe, cuándo o por qué. Lo que importa es la escala, ¿no? O sea, poder vender cuanta más ropa mejor y fabricarla lo más rápido posible. Ah, sí, y el proyecto en secreto del que os hablaba. Bueno, pues resulta que Eric, el CEO de Rhinoshield, hace mucho tiempo que tenía una idea en la cabeza. Y la idea es bastante loca, prepárate porque es un what the fuck enorme. Bueno, pues la idea ha sido crear una plataforma que está en la mitad del mar. La idea es que no haya una, sino muchas. Esta plataforma es autónoma, o sea, funciona por sí misma con energía solar, pero además puede tener tripulación y bueno, de hecho tiene un laboratorio, camas, etcétera, etcétera. O sea, tiene una serie de instalaciones para que alguien pueda estar ahí. Y esta plataforma además tiene incorporados 2 tipos de vehículos autónomos. Tiene unos drones especiales con cámaras y unos barcos que son totalmente autónomos que pueden capturar basura. Y aquí la idea, prepárate, es que la plataforma va desplegando drones, los drones miran el mar, revisan y cuando ven basura, que la reconocen por Computer Vision, pues envían a través de ondas radio las coordenadas de la basura a la base central y la base envía un pequeño barco que va allí y recoge la basura. La basura la recogen, la traen de vuelta, la sueltan cerca de la plataforma y la plataforma lo que hace es succionar la basura dentro de unas bolsas, utilizando un efecto físico llamado Venturi, pues va capturando toda la basura y la va metiendo dentro de una red gigantesca. Bueno, pues este proyecto es real y lo están haciendo de verdad. De hecho, yo estuve este verano en esa plataforma, la estuve viendo, la estuve visitando e incluso estuve viendo los barcos, estuve viendo los drones, la verdad, bastante loco. De momento no está 100% funcionando, pero le estoy haciendo seguimiento, me van contando updates y quería saber, por parte vuestra, ¿a vosotros os interesa que haga un vídeo de cómo funciona la plataforma viéndola en real 100% en persona cuando esté terminada? Decídmelo abajo en los comentarios. La idea también es coger ese plástico y poder reciclarlo de alguna manera, usarlo para las fundas de móviles, pero vamos, o sea, yo creo que sale más barato comprar plástico que toda esta movida de los Transformers limpiando el mar, sinceramente, Pero bueno, es el sueño de Eric y la verdad mola bastante. Ahora mi pregunta para vosotros. ¿Vosotros devolveríais las fundas de Rhinoshield si tuvieseis la opción para que las reciclen y las vuelvan a utilizar en otras fundas y de esa manera reducir el plástico que desechamos como seres humanos? Os leo en los comentarios. Y en fin, esta ha sido un poco mi visita a la fábrica. La verdad que el proceso de fabricación de las fundas, como os digo, es muy sencillo, pero me ha dado para darme cuenta de un montón de cosas sobre las que nunca había pensado y la verdad que nada, tengo que agradecer a Rhinoshield por esta oportunidad. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, déjame un manito para arriba, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.